Bien, la clase de hoy se relaciona con la temática que estamos trabajando en la unidad 2. Concretamente, aquellos aspectos vinculados al vínculo que tiene la cultura material con aspectos que refieren continuidad o reemplazos en términos de prácticas culturales. En ese caso, siempre respondiendo a la pregunta de cómo la cultura material puede aportar a la identificación de procesos de hibridación o incluso de etnogénesis. En ese caso, es siempre la pregunta base cómo se relaciona la cultura material con las conductas, con la cultura social, con la sociedad en general. Según Kathleen Deegan, la idea es cómo podemos enfatizar el análisis de aspectos prácticos vinculados al análisis de materiales para poder enfocar el linaje que poseen los artefactos o una clase de artefactos y así generar estrategias analíticas prácticas. En el caso de estos estudios, el reconocimiento arqueológico a través de la profunda interpretación de contextos de cultura material permiten acceder a aspectos tales como relaciones de poder, definir cuestiones vinculadas al contexto, siempre teniendo en cuenta la escala, y fundamentalmente esto hacerlo a través de una rigurosa clasificación de materiales. Esto nos permite poner en discusión y en tensión conceptos como lo tradicional y lo híbrido, y el objetivo es tener siempre una caja de herramientas que nos permita trabajar en esta dimensión. En esta oportunidad entonces vamos a hablar, como hemos venido hablando en las otras clases, de materialidades y concretamente de los vidrios arqueológicos en contextos arqueológicos históricos. Yo les voy a compartir la pantalla entonces. Y vamos a comenzar hablando entonces de aspectos que, si bien desde el punto de vista analítico se concentran en el vidrio como materialidad, el objetivo es tratar aspectos de los siglos XIX y XX a partir del estudio de vidrios arqueológicos, que hablan mucho en todo caso de las conductas que históricamente, en términos sociales, están un poco desdibujadas en la documentación, pero que desde las materialidades permiten aproximarnos, como por ejemplo el aspecto personal, el cuidado de los valores que tenía la individualidad en ciertos tiempos históricos. Bueno, los vidrios tienen una larga tradición en el estudio arqueológico. Se cree que es una tecnología que se sabe que es una tecnología, más que se cree que es una tecnología que comenzó hace unos 3000 años antes de Cristo. Siempre se ha planteado una discusión entre el origen mesopotámico y egipcio. No obstante, está claro que aparentemente sería egipcio debido a la gran contribución en cuanto al tratamiento de colores y formas y refinamiento de las piezas en comparación a las que se venían encontrando en Mesopotamia. Y que bueno, en los últimos años, a partir de análisis contextuales, han demostrado que allí en Egipto es donde se producen los primeros experimentos y construcción y elaboración de objetos vítreos, muy vinculados siempre en términos históricos a objetos suntuarios, hasta el periodo clásico y sobre todo la etapa romana, en que empieza a vincularse a elementos que están relacionados con el consumo. Siempre, de todas maneras, vinculados más fuertemente en principio con clases sociales altas, aunque en tiempos más tardíos como la Edad Media y sobre todo los siglos XVIII y XIX, crecientemente utilizados por todos los sectores sociales. En el siglo XVIII y XIX fue uno de los grandes, digamos, descubrimientos, la posibilidad de desarrollar tecnologías que permitían la fabricación en serie y así llegar al siglo XX con un elemento que culturalmente, en cuanto a su linaje y a su trayectoria, logró reemplazar a la cerámica como contenedor, si se quiere, a lo largo del siglo XX, hasta que a fines de ese siglo comienza el plástico, por ejemplo, a hacer lo propio en relación al vidrio. Entonces se observa que los materiales vidrios, como visto así en el proceso, como un elemento material que permite dar respuesta a diversos aspectos de la vida cotidiana y consecuentemente nos permite indagar y conocer aspectos de la vida social. Como veíamos al principio, por ejemplo, existen recipientes y elementos que se vinculan al arreglo personal y están vinculados o se relacionan directamente con la concepción del cuerpo humano que se va a ir teniendo por parte de las sociedades occidentales conforme nos vamos adentrando en la modernidad. En este conjunto material, entonces, podemos intuir la presencia de actividades vinculadas al cuidado personal, a la salud,
a la alimentación e incluso a la diversión. Es decir, es un análisis que este material nos permite informarnos sobre prácticas sociales que se llevaron a cabo y que lo usaron o lo tuvieron como protagonista. En el caso de los objetivos de su estudio en arqueología histórica, siempre se está apuntando a conocer la cultura material, sobre todo de fines del siglo XIX y comienzo y mediados del siglo XX, por medio de lo que puede explicar al hábito de consumo y permitir mayor conocimiento de aspectos de la vida cotidiana, estilos de vida e incluso patrones culturales, a través siempre de análisis minuciosos. Así, se pretende, a través de un primer análisis interpretativo, superar lo descriptivo del registro arqueológico, observando los materiales y su incidencia en la vida cotidiana. En el caso de las clases anteriores que vimos, en la arqueología histórica argentina, el análisis de los materiales vítreos fue tradicionalmente dejado de lado. Recién en los años 90 comienzan algunos trabajos que buscan tipologizar estos objetos para tratar, como decía antes, de desarrollar estos linajes de artefactos que nos permiten ir involucrando cronológica y espacialmente su presencia para entenderlos luego en términos sociales y posteriormente poder generar interpretaciones en aspectos tan diversos como las tendencias de consumo y en este caso, por ejemplo, la cosmética, la farmacéutica o incluso el consumo de alimentos. Estos temas se vinculan con la cocina, con la salud y con la belleza, por ejemplo. Estos análisis, por ejemplo, en el caso de la alta montaña, prácticamente en la cordillera del límite, en la Casucha del Rey recientemente y en la clase que ustedes vieron, los proyectos liderados por la doctora Cristina Prieto nos ha permitido recuperar grandes contextos de materiales vítreos, fundamentalmente recipientes y vinculados al consumo de alcohol, que se asocian a las casas o postas que hacían las veces del paso cordillerano y nos permiten entender cómo funcionaba este recipiente en relación al contenedor de alcohol, por ejemplo, y el consumo por parte de vaqueanos o el traslado de bebidas alcohólicas a través de la cordillera. Ahí vemos, por ejemplo, un basurero que hemos trabajado en febrero del año 2020 y que está en pleno proceso de análisis, pero que contiene, estimamos que un conjunto de miles de artefactos vítreos. La metodología que se emplea y que se ha ido empleando y refinando en los últimos tiempos, más allá y saliendo de los análisis químicos que permiten entender las procedencias de las materias primas con las cuales están elaborados, etc. Pero en el caso del siglo XIX y XX, sobre todo ha apuntado, de los contextos de los siglos XIX y XX, a analizar aspectos generales y formales. En este caso, se complementa estos análisis de objetos diagnósticos con publicidades, por ejemplo, o textos enciclopédicos que han ido colocando las características de su producción y de los recipientes como contenedores de distintos elementos que nos permiten ir otorgándole ciertas cronologías a los objetos que nos encontramos en los registros arqueológicos, permitiendo así, como venimos diciendo, acercarnos al aspecto de la vida cotidiana. Los atributos que generalmente se tiene a partir de la gran cantidad de fragmentos, como veíamos en las imágenes anteriores, hacen énfasis en una clasificación que va del color al estado de conservación, tomando medidas donde los espesores suelen ser muy importantes y la presencia de huellas también, por ejemplo burbujas en su interior, o el espesor irregular, permiten ir otorgando alguna cronología que, articulado al color y al estado, nos permiten también ir definiendo posibles formas de las que eran parte estos elementos. Así, una vez establecida, podemos encontrar una base de botella, un vidrio plano que era parte de una ventana, un pico de una botella o la base de un frasco, por ejemplo. No, esas partes con color y con las posibilidades de establecer su formalidad tecnológica nos van permitiendo acercarnos a fechas. Antes, claro, estas formas son sometidas a análisis que implican la consideración de básicamente el tipo de manufactura que puede estar representado, si el vidrio, ese objeto vítreo fue elaborado por medio del soplado. Como ustedes saben, la masa vítrea incandescente se sopla a través de un pontil y con el aire que se va ejerciendo sobre esa masa incandescente se va generando un embolsado que en el caso del vidrio
incandescente va dando lugar a formas con el trabajo con pinzas hasta que se corta para generar el artefacto deseado. Esto eran las tecnologías más antiguas que fueron después reemplazadas por mecánicas, digamos, tecnologías mecánicas semiautomáticas, por ejemplo, con el uso de moldes y el soplado dentro de moldes que podían ser de madera, luego de metal, para desembocar ya hacia el siglo XIX y XX con una producción industrial masiva. Para analizar la posibilidad de estas tecnologías de manufactura involucrada, existen elementos de las piezas que son clave. En el caso de recipientes estamos hablando, y sobre todo botellas, que son los elementos de forma, las medidas, la característica del decantador y la marca de ese tubo por el que se soplaba la masa incandescente de vidrio, e incluso las impresiones que se conservan en la base de las botellas. El pico tiene muchas posibilidades, de acuerdo a la tecnología con la que se fabricó, de poder otorgar una cronología, como ya vamos a ver, la aplicación de un gollete o listón y el corte con tijera o la fabricación en molde, quedan reflejados en ellos, y las formas también permiten otorgar cronologías que se complementan con las marcas o impresiones que quedan en el cuerpo, por ejemplo, marcas de la costura que queda cuando se sopla o se realiza la pieza en un molde, y las impresiones, por ejemplo, de marcas que pueden permanecer en esos fragmentos. Ahí tenemos que las bases de botella, por ejemplo, posteriores a 1865 presentan bases lisas, anteriores a 1860 se presentan abiertas y con marcas de pestaña, y entre 1845 y 1870 con pestañas específicamente de hierro. Los picos y cuellos, acá vemos una serie tipológica bastante variada, son las que solemos encontrar en nuestros registros arqueológicos, por ejemplo, urbanos, o ese que les mostré en alta montaña, permiten conocer ciertas cronologías. Por ejemplo, ahí tenemos el labio acampanado o cortado que nos dice de una fecha de 1830 y 50 y que responden a botellas sopladas a mano y se producen una vez que el tubo de soplado es cortado para separar la pieza del mismo. También el collar doble aplicado o banda redonda aplicada o cuadrada aplicada que se dieron entre 1840 y 1870 y que se da fundamentalmente también en botellas sopladas a mano. El borde aparece bastante tosco, irregular, tiene un fondo goteante que aparece siempre como una especie de gota sin terminar, y las costuras del molde donde se ha soplado la pieza, dentro de la cual se ha soplado la pieza de vidrio, suele aparecer por debajo del labio aplicado, en este sector aproximadamente. Este tipo de picos, de cuello de botella, suelen ser bastante comunes en los contextos locales. También la forma cónica aplicada, que se dio entre 1840 y 1870, como ustedes ven hay ciertas superposiciones cronológicas, pero no permite poner fechas dentro de las cuales habrían ingresado al registro arqueológico estos tipos de materiales, y complementándolo con otros elementos del contexto se pueden hacer construcciones cronológicas. Tenemos otras formas, porque, por ejemplo, la mancha aplicada, 1840-1870, en la que los bordes del labio aparecen curvados tanto hacia el interior como el interior, bastante gruesas, y las costuras del molde aparecen justo debajo donde se une el labio con el cuerpo. El labio enrollado, 1840-1870, ¿sí? Ahí tenemos como ese labio redondeado no se ajusta una pieza adicional de vidrio con el borde, sino que se dobla la masa de vidrio, se torsiona, y el acabado que da de la pieza es muy tosco. Y el tapón de rosca temprano con borde rectificado, que ya son las tapas de entre 1860 y los picos, perdón, para tapas que en algunos casos son a rosca, entre 1860 y 1910, que, como dice ahí, eran usadas con botellas con tapón a rosca. No obstante, todo este análisis que nos permite entender cronológicamente y tecnológicamente las piezas, una vez que están organizadas desde este punto de vista, existen aspectos formales que nos dicen la función que podían cumplir. Así, por ejemplo, tenemos botellas que pudieron formar parte de la alimentación, esta es una botella de leche, por ejemplo, típica, frascos de conserva
También elementos vinculados a la alimentación, pero en el consumo, es decir, como platos o copas, que indican el acceso a ciertos productos por parte de un sector social. La cosmética es muy importante, en la que aparecen frascos de perfume, frascos que contienen aguas de tocador, tónicos y sobre todo cremas de belleza que proliferaron mucho, sobre todo a principios del siglo XX. Salud, los frascos medicinales, fundamentalmente aquellos vinculados a drogas que se usaban en la farmacia, frascos de remedio, de aceites especiales, jeringas o ampollas, forman parte de este gran conjunto. Adornos personales como las cuentas de collar, que son los vidrios que aparecen más tempranamente en el mundo americano a partir de la introducción por parte de los conquistadores y que formaron parte de la construcción de sistemas de valor en los intercambios entre colonizadores y poblaciones originarias. Te das en cuenta que, como planteamos en otras clases, cementerios como el de Viluco en Mendoza poseen entre los ajuares funerarios de estas poblaciones nativas en los primeros tiempos de la colonia grandes collares, tocados, inclusive como en el caso de Capi, formado por centenares de cuentas de collar que se obtuvieron mediante intercambio con las poblaciones coloniales y que evidentemente formaban parte de un sistema de valoración por parte de las poblaciones indígenas construidos a partir de estos procesos de intercambio cultural y que generaron lo que podemos llamar de alguna manera estos contextos funerarios híbridos donde participan elementos propios de la cultura local, nativa, y aquellos incorporados por la conquista, que por otro lado, cuando se analizan en la llegada de España a América, se observa el gran volumen de barriles de cuentas de collar vítrea que traían a América para generar estos intercambios. Ya entrado al siglo XX, por ejemplo, los elementos vinculados a la luminaria, sobre todo eléctrica, previamente a vela o a querosén, nos ayudan a establecer cronologías, por ejemplo, teniendo en cuenta que la electricidad en la ciudad de Mendoza aparecía hacia 1910 aproximadamente, con lo cual cuando aparecen elementos de vidrio vinculados a la electricidad, asociados también a elementos de porcelana como tapones o aislantes, nos ayudan a establecer ciertas cronologías de los contextos. También en aquellos elementos de oficina o de la propia educación como tinteros, ayudan a conocer las posibilidades de trabajo que se hacían en ámbitos domésticos vinculadas a estas acciones. El aceite para maquinarias puede aparecer en contextos que indican el mundo del trabajo a partir de la presencia de estos elementos vítreos como frascos de aceite para maquinarias, o incluso ciertos aspectos lúdicos se pueden inferir a partir de la presencia, como en este caso se ve aquí, de canicas, de bolitas. En definitiva, podemos acercarnos a partir del contexto vítreo a aspectos de la vida cotidiana. Hay dos aspectos que en el caso de Mendoza ha estado indagando la profesora Karina Castañar, que forma parte de nuestro proyecto, y que a partir de ello puede acercarse a las pautas culturales de la sociedad y cómo participó el vidrio en actividades del comercio y esa vida cotidiana durante los siglos XIX y XX. Ella lo está indagando a través de la cosmética y la salud, donde se observan en el primer caso frascos de perfume, esencias, cremas y colonias, que implican consumo en relación a cánones de belleza que permiten inferir ciertas prácticas sociales y conceptos de belleza. Sobre todo en quién, en la mujer. En definitiva, nos estamos empezando a aproximar a una arqueología de género y por otro lado, a una arqueología vinculada a las condiciones sanitarias de la población a partir del análisis de los frascos de remedio, medicinas y tónicos que se consumían y los motivos por los cuales se suministraban, que se puede estudiar a partir de la documentación de recetas y prácticas de salubridad, dando cuenta de las enfermedades y las políticas sanitarias, lo que se pueda cruzar en este caso con el análisis bioantropológico y el estado que presentan a nivel de salud los esqueletos que estudiamos. Así entonces, el análisis de frascos cosméticos y frascos medicinales permiten ser conocidos a través del análisis de logos y marcas que son frecuentes, sobre todo a partir del siglo XIX, impresos en el material vítreo mismo, con letras en relieve, y que cumplen la función de etiquetas. No tenían la etiqueta pegada, sino que venía ya grabada. Y así dan a conocer el contenido de las botellas, muchas de las cuales hacen alusión a los fabricantes o al contenido incluso de las mismas. Por otro lado,
se encuentran aquellos elementos, aquellos, digamos, recipientes que contienen inscripciones con las marcas en la base que indican la empresa que los elaboró y permiten inferir la fecha de fabricación, la industria y el comercio. Hay que tener en cuenta a veces que no debe confundirse la marca que se relaciona con el contenido con la marca del productor de la botella de vidrio, que son marcas de talleres de vidrio. Otra fuente con la que se cruza esta información material son las fuentes gráficas, la publicidad que aparece en los diarios de la época y son referentes muy importantes para conocer estos materiales. Así, por ejemplo, aquí van a figurar la procedencia de algunos materiales, por ejemplo el cabildo del área fundacional. Se conoce el contenido de frasco y se hace alusión al fabricante o al contenido de las mismas. Acá se puede ver entonces esas marcas en relieve, por ejemplo la farmacia Pirámide de José Monzó, que se encontraba en la calle San Martín, esquina Córdoba, donde aparecen fotografías y se puede observar, se disponía la comercialización ya producto de ciertos procesos de industrialización y producción en serie del vidrio que favorecían la disponibilidad de medicamentos. Las marcas de la base indican, en este caso, la empresa que los elaboró y permiten inferir la fecha de fabricación, la industria y el comercio, que en algunos casos hablan de productos resultados de la importación. Una de las primeras fábricas de vidrio en América entre los años 1806 y 1838 es Whitall Tatum Company, que es una empresa que fabricaba recipientes para perfumes y productos farmacéuticos. La publicidad así permite identificar el consumo. Por ejemplo, agua nupcial, que en definitiva cuando se cruza la existencia de estos recipientes, lo que contenían con la publicidad de la época, nos permite observar cómo la concepción de belleza y los valores de estética de una época estaban señalados a partir de estos materiales. El agua florida, por ejemplo, que era un tónico para fortalecer el cabello, importado en este caso. La crema de perlas Barris, en este caso, en un tipo de recipiente vitro muy particular, son los recipientes de vidrio blanco. Muchos lo confunden con la porcelana, pero que tenían en general la marca impresa. Se publicitan esta crema en 1874 para embellecer la piel de las mujeres. Esto era un constante, sobre todo, dice la publicidad, imparte a la piel más oscura un blanco claro, natural, teñida con el más mínimo rubor rosa. Esto venía de Chicago, Nueva York, y lo que se está observando es esta construcción de valores en torno al color de la piel, el emblanquecimiento, el blanqueo de la piel como objetivo en el tratamiento de belleza, lo que está vinculándose con las relaciones interpersonales y el origen y la procedencia étnica de las personas. También en términos de salud, el aceite de hígado de bacalao, especialmente indicado para la anemia, lo que nos pone de cara a situaciones de salud que se veían y se percibían como problemáticas, o aquellas como Pectoral Fucus, que era un producto destinado a disminuir la tos. Por ejemplo, se aplicaba contra resfríos, catarro, gripe, asma, etc. Así tenemos que el aporte de los vidrios arqueológicos a los tiempos modernos se puede ver a través de la expansión de ciertos productos industrializados que se van manifestando en las distintas esferas de la vida cotidiana, como la cosmética y la farmacéutica, aportando también una información respecto al análisis de los consumos alcohólicos en contextos que permiten establecer tendencias comparadas según el sector social del que hablemos o los grupos de trabajo. Por ejemplo, es llamativo en los ámbitos cordilleranos o precordilleranos, como en aquellos sectores donde se trabaja con ganado o en ámbitos de la minería. Por sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, el consumo de productos alcohólicos es muy alto a partir de la observación de los recipientes descartados. Esto es una contradicción con los requerimientos ambientales que demanda la existencia y el esfuerzo laboral en estos ambientes donde la tendencia es hacia la deshidratación. Con lo cual la existencia de productos alcohólicos vemos que iba en desmedro de la salud, no obstante lo cual favorecía el calor corporal y en cierto caso también, si se analiza el exceso, se puede llegar a establecer los procesos de alienación poblacional para poder llevar adelante tareas tan duras y no reparar
en que justamente el consumo del producto alcohólico lo que estaba haciendo es generar una situación indeseable y que perjudicaba la salud de los propios trabajadores. La publicidad también aparece como un referente muy importante para la identificación de estos materiales en el contexto de que es necesario crear necesidades, valga la redundancia, de determinados productos fabricados en forma masiva y que aparecen como imprescindibles para nuestras vidas, instaurando así lo que se conoce como la verdadera sociedad de consumo, y una herramienta que en definitiva es de transmisión ideológica. Y empezamos a ver los frascos, sus marcas, asociados a la publicidad como elementos o materiales activos, eso que había planteado Joder, de esta cultura que posee cierta significación y se transforman en símbolos activos. Los objetos aparecen dentro y con una vida social concreta. Con respecto a la cosmética, se empiezan a evidenciar estereotipos de belleza que son impuestos por una época. Por ejemplo, lo que decíamos, esa tendencia a la blancura de la piel. En el caso de la salud, se evidencian productos que son fundamentalmente orientados a enfermedades respiratorias y para tratamientos de anemia. En el caso de Mendoza son los dos factores sanitarios que hemos visto mayormente atendidos por estos productos, por lo menos los que ingresan derivados de la farmacéutica, la producción industrializada o en serie de estos productos a través de las farmacias. En este caso, todo permite, como dijimos hace un ratito, conocer aspectos de la política sanitaria, incluso cuestiones de género. Así, bueno, tenemos distintas tendencias de materiales en la ciudad que nos permiten ir haciendo este tipo de graficaciones para conocer las tendencias de elementos vinculados a la cosmética o a la farmacia en distintas excavaciones arqueológicas. No vamos a profundizar en esto, pero entiendo que de este modo quedan establecidas las pautas a través de las cuales la cultura material y el análisis de la trayectoria de ciertas tecnologías implicadas en ciertos objetos nos ayudan a entender aspectos de la vida social y conocer incluso aspectos de valoración social e ideológica.